Bienvenidos al vídeo de novedades editoriales. Hay tantas que... ¡Ah! Como también haré un vídeo de especial Navidad más adelante, tened en cuenta que son complementarios. En este salen sobre todo muchas novelas y en el especial salen menos novelas, son libros más especiales. Así que complementarios, no lo olvidéis. Empezamos con Mamá para cenar. Una novela caníbal de Shalom Auslander, editada por Blackie Books. Shalom Auslander es el autor de Lamentaciones de un prepucio, una de mis novelas favoritas, una tragicomedia. Y en este caso tenemos otra tragicomedia. No sé si habéis leído la anterior, pero parece que va por el mismo camino. En este caso hay una madre que en su lecho de muerte susurra una última palabra justo cuando se apaga: comedme. Todos sus hijos sabían que lo iba a hacer, pero vamos a ver, no todos están de acuerdo, empiezan los problemas. Todo tiene que ver con una herencia. Demasiados kilos de carne roja. Dice: el séptimo ve en ese festín problemas logísticos y emocionales. El segundo solo ingiere comida kosher, o sea que es súper judío ortodoxo. El noveno es vegano. El primero odiaba a la matriarca y a todo lo que suponía ella. Y el sexto ha muerto, uno menos para el reparto. En fin, es una novela que seguramente disfrutaría muchísima gente. Yo disfruté mucho de la primera y esta es que la voy a devorar. Vendió 40.000 ejemplares de Lamentaciones de un prepucio. Ahí la tenéis. Siguiente libro. Este que veis aquí es de la editorial Runas, La casa al final de Needles Street, de Catriona Ward. Mirad bien. Es una historia de horror gótico. Hace 11 años desapareció una niña, así que es la historia de esa desaparición, de su hermana Dee, que se dedica a buscarla incansablemente, de un tipo llamado Ted, que fue como sospechoso y ahora vive en el bosque, en una cabaña. Él se conoce muy bien los bosques, parte de su pasado está allí, no sabemos por qué. Y según Stephen King, el éxito de esta novela está justificado. Según Mike Mignola, es oscura y siniestra. Según Joe Hill, es terrible y maravillosa obra del suspense, pero además que está escrita con la elegante imaginación de Shirley Jackson, que es una de mis escritoras favoritas. También nombra a Sarah Waters. Esta es de las novelas que más ganas tengo de leer. Que me olvidaba, que es muy importante. Ese Ted vive en una cabaña, he dicho, ¿verdad? Bueno, pues tiene las ventanas tapiadas. ¿Qué pasará? Este 2021 se cumplen 60 años del musical West Side Story. Por cierto, uno de mis favoritos, con permiso de Chris y John Travolta. Tenemos, gracias a Duomo Ediciones, la novela inspirada en esa historia que realmente es la historia de Romeo y Julieta, pero focalizada o localizada en Nueva York. Puertorriqueños, neoyorquinos, barrio bajeros, bandas latinas y una historia de amor muy potente. Por cierto, si conocéis la historia, ¿tú eres de los Sharks o de los Jets? Yo soy de los Sharks. Me gusta mucho más lo latino. West Side Story. Y no os lo perdáis, el 10 de diciembre llegará al cine una nueva versión de West Side Story bajo la dirección de Steven Spielberg. Estará protagonizada por Rachel Zegler y Ansel Elgort. Ahora pegamos un salto al terror más truculento. ¿Conocéis a Clive Barker? Por supuesto a Pinhead, el protagonista de Hellraiser. Bien, este libro es complementario a Hellraiser. Son los Evangelios Escarlata. En este caso, Clive Barker traslada al lector al rincón más remoto del infierno. Es una isla que se llama Yapora Yariciak, donde dos de sus personajes más icónicos, Harry Damour, el detective del oculto neoyorquino, y Pinhead, el tentador de la Orden de la Incisión, se enfrentarán en una lucha. Dicho por el propio Pinhead,
He aquí mis evangelios, ellos contienen mis hechos y mi doctrina revelada. Para los fans del terror y seguidores de Clive Barker. Y ahora otro libro que parece ser que también ha leído Stephen King, porque dice que es de una tensión de 1000 demonios. Es un libro escrito por Laura Lippman y titulado Piel quemada, de la editorial Salamandra. Este es un noir. En este caso, Stephen King dice: Laura Lippman escribe como nadie, siempre es buena, pero aquí se supera. A ver, es curioso, porque en realidad mezcla el amor, la pasión, el deseo, pero parece ser que hay crímenes también por ahí, crímenes despiadados, traiciones, deseos inconfesables, placeres prohibidos. ¿Qué nos encontraremos aquí? Pues la protagonista de esta novela se llama Polly Costello. Es una misteriosa pelirroja que llega a un pueblecito en realidad para en un bar de carretera, que es donde consigue un trabajo de camarera en Delaware. Lo que destaca en ella, aparte de ser pelirroja y atractiva, es que tiene una contusión en la mandíbula. Polly está huyendo de su pasado y desde luego busca su independencia. Pero conoce a un tipo que parece ser que está de paso y se llama Adam Bosch. Es un trotamundos. También es un seductor. Así que la historia está entre ellos dos. ¿Qué pasará para que al final ponga aquí las últimas dos palabras de la contraportada? Diga: crímenes despiadados. Yo ya estoy súper intrigada. Ahora pasamos directos a un thriller escrito por Amy Sweeter Clark titulado La chica número 11, de Ediciones Destino. Dicen que es una novela genial, pero sobre todo dicen que es adictiva. Os cuento. Hace 20 años había un asesino en serie que tenía atormentada a la gente, porque se dedicaba a secuestrar chicas, pero tenía un modus operandi muy extraño. Él raptaba y asesinaba a 3 chicas a lo largo de 7 días y cada una de ellas era un año más joven que la anterior. Cuando llegó a la número 11, paró y no se pudo descubrir el caso, con lo cual se quedó como caso sin resolver. En la actualidad tenemos a Elena Castillo, que lleva ya bastantes años trabajando de asistente social y además está especializada en menores que han sido víctimas de crímenes violentos. Ahora está haciendo un podcast y en ese podcast, aprovechando un podcast súper popular y aprovechando que va a empezar la 4ª temporada, pues nada, coincide con que hay otra vez una chica secuestrada y ella está súper convencida de que es el mismo serial killer. Aquí hay obsesión. ¿Es o no es el asesino de los números? Aquí lo sabremos. Según The New York Times, que también lo leen todo, es tan adictivo como El cuarto mono y tan escalofriante como El silencio de los corderos. ¿Qué os parece? La siguiente novela de la que os voy a hablar, lamentablemente, si no la lees, no os puedes contar de qué va, así que en este caso me va a tocar leeros la contraportada. Es de Fernando Marías y se titula Arde este libro. Está publicado por Al Revés Editores. Entrecomillado dice: te incineraron con una novela mía entre las manos, por eso escribo este libro. Bien, ahora os leo lo que pone a continuación, porque todavía no sabría cómo deciros qué hay dentro. Hasta ese momento jamás pensé que contaría nuestra historia. Había logrado asumir el largo camino de tu final, que a veces, no sé si atreverme a decirlo, tanto deseaba que llegara. Y describir aquel calvario que por encima de todo fue tuyo, me habría parecido una herejía. Pero entonces supe que te incineraron con la novela entre las manos, y ahí, sin retorno ni piedad, nació este libro. Yo rememorando y tú muerta. Jamás podríamos habernos figurado el día del primer abrazo que desembocaríamos tanto después en este diálogo. Una historia real de amor, muerte, desarraigo, iniciada en el Madrid de los años 80 y concluida hoy. Autobiográfica, especulativa, alcohólica y espectral. Nadie es quien soñó que sería. Ahora tengo en mis manos una historia que os va a sorprender. Para empezar, porque está editada por una
editorial que seguramente no conoceréis casi nadie, así que ya es hora de que la conozcáis. Se llama Editorial Esqueleto Negro. La historia es de A.G. Novak y el libro se llama El tentador calor de las llamas. Aquí lo tenéis. Es un thriller sobrenatural. Cada 40 días aparece el cadáver de un hombre torturado y embalsamado con un antiguo rito, una antigua tradición. Aquí tenemos a una subinspectora de policía llamada Paula, que será la encargada del caso, y por otro lado, una periodista llamada Alicia, que se ve involucrada, y qué cosas pasarán para que al final se sientan atraídas. No tengo ni idea, es lo que pone aquí. Lo que sí dice es que lo que comenzó como un juego macabro terminará siendo una horrible pesadilla. Bueno, lo que viene ahora es alucinante. Es una cosa en la que se ha metido Juan Jacinto Muñoz Rengel, que yo le tengo muchas ganas, porque, para que os hagáis una idea, ha mezclado un montón de géneros. Aquí pone que muta de novela Barleby a la fantasía, a la ciencia ficción, a lo pulp, a la literatura posapocalíptica, o a la utopía feminista. O sea, pasa de todo, hay un montón de cambios. Y el personaje es el señor Königsberg. La capacidad de amar del señor Königsberg. Aquí veis la portada de Alianza de Novelas, que forma parte de Alianza. Yo he leído varios libros de Juan Jacinto Muñoz Rengel y la verdad es que me han gustado todos, no lo voy a negar. Me gustaría deciros algo que dice Marta Sanz aquí porque me gusta. Dice, esta novela tiene algo de paradoja de Schrödinger. En ella las cosas familiares se hacen extrañas y las cosas extrañas se hacen familiares. Habla de un señor que no se inmuta por nada. Parece frío, antipático, no cae bien a la gente, no es precisamente guapo, lleva unas gafas cuadradas, pasa de todo y el único que parece que no le afecta a nada es él. Sin embargo, parece ser que será quien demuestre una gran generosidad en cuanto al amor. Por cierto, recientemente en la revista Que Leer le he hecho el test literario a Inés Plana y acaba de salir su tercera novela, Lo que no cuentan los muertos. Os acerco a la portada. Es de Espasa. Bien, de nuevo es Julián Tresser el personaje protagonista. Antes era teniente y ahora es capitán de la Guardia Civil de la UCO. Pero la historia se traslada a Valencia, así que Julián se tendrá que ir a Valencia. Comienza con la desaparición de una mujer llamada Rita Marie. Rita Marie sufrió un accidente de avión con sus 3 amigas, ellas fallecieron y ella sobrevivió. Eso es lo que le lleva a la depresión, también a alejarse de su marido y de sus hijos. Es la heredera de una gran fortuna y ahora casualmente ha desaparecido. Ella vive en una mansión al borde del mar. La verdad es que yo estoy enganchada a los libros de Inés, especialmente por Luba, que es un personaje que quienes ya hayan leído los anteriores sabrán de quién hablo. Es de una niña explotada. Y tenía mis dudas porque aquí no ponían nada sobre Luba. Pero este libro está dedicado. Y aquí pone que me voy a reencontrar con Luba. Así que gracias. Novela negra. Y bueno, ya me conocéis, yo soy una gran amante de las distopías y aquí tenemos una distopía publicada en Umbriel. El fin de los hombres, de Christina Sweeney Bale. Glasgow 2025. La doctora Amanda McLean responde a una llamada de teléfono de un hombre que parece tener síntomas de gripe, pero resulta que a las 3 horas está muerto. Y para cuando da la voz de alarma de lo que está pasando, todos los hombres están muriendo. Todos. Ellos llevan el virus, ellos se mueren y a ellas no les afecta. Así que a ellas les toca salvarles. Como veis, no es una pandemia como la que estamos viviendo. Os voy a leer una frase entrecomillada que está muy chula. Dice, creo que nosotras los recordaremos. Hablaremos de ellos y contaremos sus historias. Sabremos que los quisimos y que ellos
nos quisieron. Eso será suficiente. ¿Sí? ¿Tú crees? Distopía al canto. Me río tanto porque no paro de equivocarme, que lo sepáis. Ahora vamos a pegar un triple salto mortal. En este caso, publicado por la editorial Secotia, tenemos el Tratado sobre las almas errantes del José Antonio Fortea, del religioso, quería decir, José Antonio Fortea. A ver, la hipótesis de que existen almas errantes se supone que son en base a los testimonios de los exorcismos. José Antonio Fortea es un bastante respetado exorcista, posiblemente el más conocido de España, y sostiene que en su trabajo existen las almas errantes, que son esas presencias que de vez en cuando poseen a hombres y mujeres, a algunos hombres y algunas mujeres. Pero si hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, es la siguiente. Dice abajo: esta obra nos llevará a replantearnos el modo de entender la suerte eterna de los niños muertos sin bautizar. Sigue, pero yo corto ahí. Señor Fortea, mis máximos respetos, pero ¿sabe qué? Se puede creer en Dios sin necesidad de ir a misa, sin necesidad de pisar una iglesia. Se puede creer en Dios y hasta encomendarse a Dios sin necesidad de ser bautizado. Leeré su libro. Y ya que estamos con las almas errantes, tengo un libro un pelín relacionado. Los sin rostro, de David Cuevas. Ediciones Luciérnaga. Más que contároslo, casi que os lo debería leer. Puede ser en la intimidad de tu habitación, en una acampada, un edificio oficial, una playa, carreteras, albergues, hospitales e incluso conventos. Quizás sean sombras, humanoides, seres angélicos, invisibles e incluso voladores. La mayoría no tienen rasgos definidos. A veces se manifiestan mediante ruidos, pasos, golpes, ouijas o llamadas telefónicas, tanto ante individuos como cualquiera de nosotros, como ante famosos, personal de seguridad, cuerpos policiales o agentes de inteligencia. Nadie está a salvo de toparse con ellos. Son los sin rostro, entidades que se cruzan con nosotros frente a frente en nuestra misma realidad. En ocasiones, de manera violenta. ¿Cómo te has quedado? Pues espérate a que te cuente el final. ¿Sabías que hay muchos ciudadanos que practican el satanismo en España? ¿Conoces los fenómenos extraños protagonizados por el espía nacional más famoso de todos los tiempos? ¿O las exclusivas últimas revelaciones de una vidente presencial de las famosas apariciones marianas de Garabandal? Y esta es la que me ha llamado a mí la atención. ¿Y las experiencias paranormales vividas por la familia de Marta del Castillo tras su fallecimiento? ¡Wow! En este libro el autor nos desvela casos sorprendentes, la mayoría inéditos, entrevistando para ello a más de un centenar de testigos cuyas historias no dejarán al lector indiferente. Ya sabéis, a mí me encantan los testimonios y yo misma soy un testimonio de que pasan cosas raras. Y antes os decía que parece que Stephen King se lea todos los libros, pero también escribe. Es decir, escribe muchísimo. Ahora mismo el que tengo en mis manos es Después. Después, publicado por Plaza y Janés, cuenta la historia de Jamie Conlin, el hijo único de una madre soltera que tiene una habilidad especial y que su madre se empeña en que no se entere nadie. Pero esa habilidad hace que él sepa lo que no saben los demás y vea lo que no ven los demás. Lo siguiente os lo leo. Cuando una inspectora del Departamento de Policía de Nueva York le obliga a evitar el último atentado de un asesino que amenaza con seguir atacando incluso desde la tumba, Jamie no tardará en descubrir que el precio que debe pagar por su poder tal vez es demasiado alto. Tenemos suerte porque es un libro, como veis, de los que se leen enseguida. Así podemos leer mucho más. Gracias, señor King. Y seguimos hilando. A Craig Russell también la han llamado una mezcla de Stephen King y Robert Louis Stevenson, por lo menos en este thriller gótico escalofriante titulado Hyde, y basado, por supuesto, en el personaje de Hyde de Robert Louis Stevenson. Incluso os diré que hay cierto parecido con lo que os he contado antes de Stephen King, pero esto me gusta más. Escuchad, Edward Hyde tiene
un extraño don, o maldición, según se mire, que mantiene oculto a todo el mundo, excepto a su médico. Él experimenta dos realidades, la real y la otra, un estado del mundo de los sueños alimentado por un problema neurológico. Bien, hay una serie de asesinatos en la zona de Edimburgo donde vive él. Tienen ecos de un antiguo ritual celta llamado muerte triple. Él es un capitán y tiene que investigar el caso. ¿Con qué se va a topar? Con una misteriosa y peligrosa red de ocultismo celta dirigida por figuras muy poderosas. Hyde deberá buscar las respuestas no solo en el mundo real, sino también en el simbolismo siniestro del otro mundo en el que habita. Y aquí solo hay dos opciones. O lo resuelve o se vuelve loco. Su anterior novela, El aspecto del diablo, a mí me encantó y os hice reseña escrita y también en vídeo. Así que podéis mirar en anicanterlibros.com. Y de nuevo, para quien no lo conozca, otra editorial, más pequeñita y que también es momento de conocerla. Se llama Editorial Dos Bigotes y ha publicado este libro, y ahora os diré que me ha llamado la atención a mí. Se titula Quien esté libre de culpa y es de Gemma Nieto. Aquí tenéis la portada. La parte que me ha llamado la atención a mí es, pues eso, pues que empieza como una distopía. Tras décadas de investigaciones, la ciencia consigue dar con la alternativa viable y legal a los vientres de alquiler. Eso supone un logro extraordinario en cuanto a la crisis demográfica y la económica y, en fin, esa parte es la que me gusta porque acaba diciendo que hay terribles consecuencias imprevisibles y tenebrosas. ¡Qué mal lo estoy haciendo! Bueno, es igual. La cuestión es que la parte que le puede interesar a mucha más gente es la que dice a continuación. Gemma Nieto sitúa la acción en un futuro próximo para hablarnos de una discriminación conocida que adopta nuevos disfraces, de la explotación de seres inocentes, del acoso escolar, de la manipulación mediática, del siempre difícil proceso en la formación de la identidad y de las inseguridades, complejos y miedos que pueden dar lugar a comportamientos opresores. Como veis, es interesante para vosotros y para mí. Sigamos con las distopías. Casi todo el mundo conoce a Margaret Atwood a partir de El cuento de la criada, pero ha escrito más libros. Ahora mismo la editorial Salamandra está publicando una trilogía distópica llamada Madadam. No hace mucho os hablé del primer título, que era este, Oryx y Craig, y ahora ha salido El año del diluvio. Este es el segundo. Se complementará con Madadam, el que da lugar al nombre de la trilogía. Contaros lo que pone aquí detrás puede ser liaros un poquito. Yo preferiría, más que nada, porque al ser es distopía y fantástico, si no has leído la primera, me dices, ¿de qué me estás hablando? Te puedes liar, ¿no? Yo prefiero que sepáis que tenéis esta trilogía a punto de acabar. Ya tenemos dos y en cualquier momento sale la tercera. Así que si os gustó el cuento de la criada, pues aquí tenéis una conmovedora historia sobre el último habitante del planeta. Un paisaje post-apocalíptico. Según The New York Times, una escritura brillante, ingeniosa y de gran potencia narrativa. Un libro apasionante y visceral que muestra el más puro talento de Margaret Atwood. El año del diluvio. Otra editorial que quizás no conozcáis, Samarcanda. La revelación es el título de la novela de Trinidad Fuentes. Trinidad es investigadora privada, criminóloga y grafóloga, entre otras cosas. También es escritora y tiene algunos premios en su haber. Aquí hay como dos historias paralelas. Por un lado, la policía, para resolver el caso de un violador, pide ayuda a Minerva Natcher, que es investigadora privada. Es famosa por resolver delitos graves gracias a que tiene un don. No especifica cuál es ese don. Por otro lado, está investigando el paradero de una señora, una mujer llamada Carlota Pinel, que está relacionada con el hombre que le crió a ella cuando murieron sus padres, Cristóbal Figueroa.
Minerva y Carlota se verán envueltas en una serie de sucesos, misterios e incógnitas cuya resolución afectará ineludiblemente a sus vidas. Además, está ambientada en 2 líneas temporales. Según cuentan, es absorbente. Ya os contaremos. Esta editorial la conocéis de sobra, es Planeta. JJ Benítez, Mis primos. Un libro gordito. Para mi desgracia es una segunda parte y yo no tengo la anterior. Pero en todo caso habla de los ovnis. Se pregunta si si fueron ellos los que hicieron las pinturas rupestres. ¿Quién sabe? Están aquí mucho antes de la aparición del hombre. En Mis primos se reúnen más de 250 casos registrados en todo el mundo desde la más remota antigüedad. Para el investigador navarro no hay ninguna duda. Es un fenómeno real, el más importante de la historia del hombre. No hace falta presentar a JJ Benítez. Es curioso, yo cuando pienso en ovnis me acuerdo de David Duchovny y Mulder, Fox Mulder. ¡Ah! A este libro le tengo unas ganas brutales y lo vais a entender enseguida. Se titula Sé lo que quieres y es de Samantha M. Bailey, de Roca Editorial. Es un thriller. Imaginaos la situación. Estás en las vías del tren, de repente aparece una mujer, te da un bebé, te lo pone en los brazos y te llama por tu nombre y acto seguido se tira a las vías del tren y se mata. Morgan Kincaid, la chica que se queda con el bebé, se queda flipada porque no conoce a esa mujer de nada, no la ha visto en su vida, no entiende nada, no entiende qué le ha pasado. La vida todavía se vuelve más del revés porque la policía la detiene como sospechosa del asesinato de esta mujer. Resulta que no había testigos cuando pasó aquello. Y ella acaba por investigar y descubrir y averiguar que la mujer se llamaba Nicole Markham. Era una famosa directiva de una reconocida marca de ropa deportiva. Para probar su inocencia, Morgan tendrá que investigar los últimos días de la vida de Nicole. ¿Era Nicole una madre paranoica o se encontraba en peligro? Cuando le empiezan a pasar cosas extrañas, Morgan se da cuenta de que su vida también puede estar en peligro. ¿A qué apetece leerlo? Y ahora damos una voltereta. Volvemos a cambiar de registro. En este caso, también la he entrevistado a ella. Es una escritora estadounidense, pero de origen indio. Se llama Alka Joshi. La he entrevistado para que leer. La novela se titula La artista de henna. Ya sabéis que la henna es esto con lo... hacen prácticamente arte en las manos. Jaipur, India. 1955. Cuando tiene 17 años, Lakshmi escapa de su marido y se dirige a Jaipur. Tras años de duro trabajo, consigue hacerse un nombre como artista de henna, incluso de las castas superiores. Además sabe cómo aliviarles todo tipo de dolencias gracias a los remedios naturales y a los sabios consejos aprendidos por su suegra. Y todo está muy bien hasta que de repente aparece su marido con una joven que dice que es su hermana, la hermana de ella, de Lakshmi. A partir de ahí, su mundo se desmorona. Este libro se llegó a conocer muchísimo, porque Reese Witherspoon, la actriz, en su club de lectura lo leyó y dijo que le había encantado. Es uno de los éxitos sorpresas del año y es una autora desconocida que ha vendido 250.000 ejemplares. Y su novela se publica en más de 25 países. La editorial que la ha publicado es Maeva. Y ahora toca flipar, con mucha tensión, acción y un thriller que nos puede dejar anonadados, más bien enganchados. Es de John Katzenbach y se titula El Club de los Psicópatas. Publicado por Ediciones B, es así de gordito. Y la trama es brutal. Alfa, Bravo, Charlie, Delta y Easy se hacen llamar así un grupo de personas que no se conocen entre ellos, pero sí a través de la Dark Web, en honor a Jack el Destripador. Se hacen llamar los muchachos de Jack. En esa Dark Web comparten su verdadera pasión, que es llegar a ser artistas del asesinato. Estos psicópatas se van a encontrar con una sorpresa. De repente, dos adolescentes, llamados
Connor y Nikki violan la intimidad de su chat. Ahí es cuando todo se pone del revés. ¿Quiénes son esos? Vamos a matarlos, vamos a por ellos y a por sus familias, a por todos. Pero resulta que Connor y Nikki no son como ellos esperan, no son como las demás víctimas. Solo hay dos opciones: dejarse cazar o sobrevivir. Y conociendo a Katzenbach, acción. El maestro del thriller nos mantiene en vilo con esta oscura novela de acción sobre el enfrentamiento mortal entre un grupo de psicópatas y dos adolescentes. Lo que tenemos ahora aquí son los premios Planeta. La finalista, Paloma Sánchez Garnica, ha escrito Últimos días en Berlín. Y cuenta lo siguiente: una gran historia de amor, guerra, de lucha y supervivencia, una delicia narrativa. Cuando Yuri Santa Cruz asistió al nombramiento como canciller de Adolf Hitler, no podía imaginar lo mucho que cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí unos meses atrás, después de haber huido, junto con parte de su familia, de San Petersburgo, asfixiados por una revolución que los había dejado sin nada. A Yuri también lo privó de su madre y su hermano pequeño, a quienes las autoridades rusas no permitieron la salida del país. Ya en Berlín, su sentido de la justicia lo impulsará a defender a un joven comunista agredido por las tropas de asalto de Hitler. Ese día, además, conocerá a su gran amor, Claudia. Su vida dará un giro inesperado y la que hasta entonces había sido su máxima prioridad, buscar a su madre y su hermano, será sustituida por otra más urgente en esos tiempos convulsos: seguir con vida. La novela ganadora, ya lo sabéis, fue La bestia, de Carmen Mola. Y Carmen Mola son Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Yo he leído a dos de ellos y del otro tengo muy buenas referencias. Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá de las murallas que la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes. En los arrabales aparecen cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la bestia, un ser a quien nadie ha visto, pero al que todos temen. Cuando la pequeña Clara desaparece, su hermana Lucía, junto con Donoso, un policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas, inician una frenética cuenta atrás para encontrar a la niña con vida. En su camino tropiezan con Fray Braulio, un monje guerrillero, y con un misterioso anillo de oro con dos mazas cruzadas que todo el mundo codicia y por el que algunos están dispuestos a matar. Dice de manera magistral Carmen Mola, teje con los hilos del mejor thriller esta novela impactante, frenética e implacable, de infierno y oscuridad. Carmen Mola se ha dejado barba, se ha convertido en tres. En tres señores. Otra editorial pequeñita, pero no por ello menos importante, Menos Cuarto Ediciones. Y fijaos bien, se titula El infierno empieza aquí, que por cierto me recuerda a cierta psicofonía. Está escrito por Luisa González y es una novela basada en el misterio de las caras de Belmez. 50 años después. 23 de agosto de 1971. Todos sabemos que estaba María Gómez Cámara en su cocina cuando de repente una mancha en el suelo le da la impresión de que es una cara. Le llamó la atención y a lo largo del tiempo empezaron a surgir otras caras en las paredes, en el suelo. Se convirtió en uno de los casos mediáticos más famosos. Todavía hoy lo es. Medio siglo después sigue sin resolver. Y la autora dice que creció con el misterio de estas caras, que las pudo ver en su adolescencia y conocer a la que luego sería la protagonista de esta novela. Dice, ese misterio, la curiosidad, puede que incluso el miedo que sentí cada vez que visité la Casa de las Caras me acompañaron durante muchos años. Escribir esta novela era el modo de exorcizar los recuerdos. Otro libro que me ha llegado con un título bastante interesante es Todos los demonios de Luis Rosso. Editorial Al Revés. Verano de 1960. Un alto cargo de la institución pública alemana es salvajemente asesinado en Madrid. Para que no haya un conflicto diplomático, llaman al inspector Ernesto Trevejo, que es el detective estrella de la policía.
Él acaba averiguando cosas sobre un cuadro. Parece ser que la clave está ahí. Es un cuadro que está en el Museo de Zúrich. Sin pretenderlo, se ve envuelto en una espiral de sangre y secretos en torno a ¿qué? A uno de los aspectos más sombríos de la historia de España y Alemania. Aquello de los nazis que se venían aquí a vivir. Nazis refugiados en territorio español desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Así que aquí tenéis una novela negra con el aliciente de los nazis refugiados en España y que esperamos que os guste. Publicado por Algaida tenemos el Premio Carolina Coronado de novela Ciudad de Almendralejo. Es una novela de Fernando López del Oso titulada Revolution. El personaje protagonista de esta novela es Mario Hierro, que ya salía en la anterior novela de Fernando, Yeti. Mario Hierro es un académico brillante y director de proyectos de la BAUN, una agencia de las Naciones Unidas con la misión de proteger la biodiversidad del planeta. De repente un joven zoólogo desaparece en la selva del Congo. Está atrapado en una incipiente revolución y Hierro va en su busca. ¿Qué pasa? Que se tiene que dejar las sutilezas de lado y ponerse las pilas. Y es un tío de casi 2 metros de alto por 1 de ancho. O sea, aquí tenemos seguro una historia de acción, aventuras y mucho movimiento. Ganas de leerla. Biología y aventura, revolución y evolución en un viaje al corazón de la selva. Me encantan las historias que están ambientadas en la selva porque ahí pasan cosas. Esta novela de Umbriel Editores es de las que más ganas tengo de leer. Se titula En el bosque de las historias olvidadas. Está escrito por Shea Enshaw. Os enseño la portada. Travis Green es experto en localizar a gente perdida. Solo necesita un objeto para saber a dónde está esa persona. Los familiares de Maggie St. James, que es una escritora al loro con esto, que es muy gracioso, de libros infantiles oscuros y macabros, lo contratan y él acaba llegando a un sitio, termina en un lugar, en un sitio que todo el mundo se creía que no existía, que era ficción. Conocida como Pastoral, esa comunidad solitaria fue fundada por gente de ideas afines. Querían una forma de vida más sencilla. La cuestión es que poco después de que Travis encuentre el lugar, desaparece, como Maggie St. James. Años más tarde, Theo, habitante de toda la vida de Pastoral, descubre el camión abandonado de Travis más allá de los confines de la comunidad. Nadie puede entrar en ella ni abandonarla, porque siempre hay un precio que pagar, la podredumbre. Al desentrañar el misterio de lo que sucedió, se revelan secretos que Theo, su esposa Kala y su hermana Bee se ocultan entre ellos. Misterios que demuestran que su mundo perfecto y aislado no es tan seguro como ellos creían y que la oscuridad puede adoptar muchas formas. No me digáis que no mola. Un relato maravillosamente escrito sobre una comunidad atrapada en el tiempo y abocada a la oscuridad. Los giros argumentales te dejarán sin aliento. Espero que sea verdad, porque tengo unas ganas de leerlo locas. Las manchas son como el test de Rorschach, ¿verdad? Y al fin tenemos la tercera novela de Carme Chaparro. No decepciones a tu padre. La trama es brutal, de verdad que es brutal. Pero yo me he quedado un poco flipada porque dice que con esta cierra la trilogía de Hannah Arendt. Y yo quiero más Hannah Arendt. Es que me encanta esa mujer. Bueno, vayamos a la trama. Nina Vidal es joven, famosa, rica y depresiva. Y es asesinada. Asesinada de una forma brutal, pero además de una forma creativa. Nadie ha visto nada igual. Días después aparece el cuerpo de otra chica, también rica, también famosa, y resulta que las dos víctimas eran amigas y se movían por el mundo más elitista conocido. Alguien está imitando las torturas más brutales de la historia de la humanidad, pero ¿quién y por qué elige a esas víctimas? Pues este va a ser el caso que tiene que resolver Hannah Arendt, inspectora jefe de la Policía Nacional, y parece ser que al final la investigación le llevará a resolver las incógnitas de su propia vida. Larga vida a Hannah Arendt.
Y ahora tenemos El cielo sobre el tejado, de Natasha Apana. Yo leí una novela anterior suya titulada El último hermano, me gustó mucho y por eso tenía interés en leer esta. Además son novelas cortitas y te dejan pozo. Veréis, en este caso ya me vais a entender enseguida. Imaginaos un chaval de 17 años, se llama Lobo, que coge el coche de su madre sin carnet de conducir porque quiere ir a ver a su hermana Paloma, que lleva más de 10 años sin verla, pero provoca un accidente. Así que Lobo es metido en un furgón de policía y conducido a un centro penitenciario. Y a partir de ahí se cuenta la historia familiar, los traumas que han ido pasando de una generación a otra y finalmente abrir la posibilidad de la redención y del amor. De Alfaguara. Más premios. El premio de novela Ateneo de Sevilla y el premio de novela Ateneo Joven de Sevilla. Ahora os cuento. El Ateneo de Sevilla se titula Cuando giran los muertos y está escrito por Ignacio del Valle. Están publicados por Algaida. Y cuenta esta historia. Durante una gira literaria por Hispanoamérica, don Félix Arcadia, escritor y diplomático español, es secuestrado en Morelia por una facción de republicanos exiliados. El capitán Arturo Andrade y su camarada Manolete, encargados de su seguridad, comienzan una búsqueda desesperada por todo México. En su transcurso se moverán entre un complejo juego de geopolítica, el exilio republicano, la intelectualidad mexicana, viejos caciques revolucionarios, mercenarios y asesinos de la Legión del Caribe, espías soviéticos, traficantes de armas, puntos suspensivos. O sea, y recorrerán un México lleno de mitos y poesía que, como se lee en la novela, no es un país, sino una forma de locura. La novela recorre la segunda mitad del siglo XX, tratando un episodio tan esencial como poco conocido de la historia de España. Siempre en clave de thriller, el suspense se mezcla con la pasión y el rigor documental. Y ahora vamos al Ateneo Joven de Sevilla. La conjetura de Reiner, de Guillem Santa Cruz. Reiner ha perseguido durante toda su vida un conocimiento prohibido: descubrir la fecha de nuestra muerte. Ahora, moribundo y enloquecido, convoca a uno de sus antiguos alumnos, Boris Keller, quien, ayudándose de sus propios recuerdos, deberá intentar reconstruir la teoría matemática de su maestro. Historia y ciencia se mezclan en una novela llena de misticismo, guerra y traumas familiares, y por la que resuenan ecos fáusticos y apocalípticos. Europa es un continente en ruinas, muy próximo a su destrucción, pero también el hogar de los ideales humanistas. ¿Pero qué pueden el amor y la inocencia contra la violencia y el horror? La lucha de los personajes de la conjetura de Reiner es la lucha contra el demonio al que han tenido que enfrentarse científicos, filósofos y poetas por igual. Europa, la vieja Europa, es el escenario de este relato en el que la historia individual se mezcla con la universal. Porque el año en que termina una vida puede ser también el año en que toda una civilización colapse y cambie para siempre. Esta es otra de esas novelas que tengo muchas ganas de leer. Publicada por Ediciones Salamandra, se titula Dejar el mundo atrás y está escrita por Rumaan Alam. Cuenta la historia de Amanda y Clyde, que deciden irse de ese Nueva York en el que siempre están trabajando y alquilan una casa de lujo en Long Island. Quieren tomarse una semana de respiro y se van con sus hijos adolescentes, un chico y una chica. Todo está muy bien hasta que de repente hay una tormenta y llaman a la puerta. Y cuando abren la puerta ven a una pareja mayor con aspecto cansado y la ropa desarreglada. Y les dicen que ellos son los dueños de esa casa que han alquilado. Entonces les piden cobijo porque al parecer, según cuenta esta pareja, hay un apagón en Nueva York y todo se ha ido a la porra. Están en una zona aislada, no hay internet, tampoco tienen cobertura de móvil y por supuesto no pueden corroborar si la historia es cierta. Nueva York a oscuras. Sin acceso a internet ni cobertura de móvil, no pueden corroborar la noticia de esa ciudad de New York totalmente a oscuras y al final deciden que pasen esos pobres señores, esa señora y ese señor. ¿Habrán hecho bien? Hasta aquí puedo leer. Pero os voy a decir una cosa, es finalista del National Book Award en 2020, bestseller de The New York Times y uno de los libros del año según Time, The Washington Post, The New Yorker y Barnes & Noble. O sea,
¿A quién no le puede molar este libro? Tiene que haber tensión, tiene que haber live. ¡Qué ganas! Como muchos sabréis, soy una interesada en el mundo de las sectas y los cultos super ortodoxos, el fanatismo. No porque me guste, sino porque creo que son ideales para una narrativa de tensión. Y de llegar al límite incluso, ¿no? De tener personajes borderline. Por eso quise leer este libro de Anne Hebert, Las Alcatraces, de Impedimenta. No era exactamente una secta lo que había aquí, pero luego os cuento. Pero aquí lo que hay son dos chicas, Olivia y Nora, dos adolescentes, que desaparecen el 31 de agosto de 1936. Están en un pueblo canadiense en el que siempre hay mucha oscuridad. Pero esa misma oscuridad parece que está también en la gente de ese pueblo. A partir de esa desaparición, asistimos a un proceso imparable en el que la catástrofe trastorna de manera radical a la comunidad, anquilosada en la tradición y en un exacerbado culto religioso. Y es que el destino del pequeño pueblo quebequés parece estar sujeto irremediablemente a los designios de Dios. Ya sabéis que eso era lo que a mí me interesaba. Dicen los Alcatraces, descifra las claves de la crueldad y la desconfianza que se instalan en una pequeña comunidad aplastada por una irreprimible ola de maldad. Y es premio Fémina 1982. Bien, pues yo le comentaba que quería leerlo por esta cuestión y me dijo, pues tienes que leerte también este, porque aquí también hay lo que buscas. De Vasily Peskov, Los viejos creyentes. Y desde luego tiene razón, porque lo que cuenta aquí detrás me ha encantado. A finales de los años 70, un piloto ruso que sobrevolaba un tramo remoto de la taiga siberiana descubre en medio de una escarpada zona boscosa una cabaña. Poco después, un grupo de científicos se lanzó en paracaídas. ¿Y qué descubren? Que en aquella primitiva choza vive una familia, los Likov. Pertenecen a la secta de los viejos creyentes, cuya vestimenta, noción de la vida y lenguaje se habían congelado en el siglo XVII, en tiempos del zar Pedro el Grande. Y ahora viene lo bueno. Esta historia es real. Para cuando Vasily Peskov, prestigioso periodista del Pravda, conoció esta historia, no habían contactado con nadie en casi 50 años. Rezaban 10 horas al día. No conocían la sal. Y no podían concebir que el hombre hubiera pisado la luna. No me digáis que esto no es alucinante. Pues aquí tenéis dos propuestas de Impedimenta que a mí me han atraído mucho. Y ya que hemos hablado de una historia real, ¿qué tal descubrir, por ejemplo, qué significan las extrañas manos plasmadas en cavernas en todo el mundo? Como esta, un montón de preguntas que se hace Francisco González en el libro Las huellas de la diosa. Viaje a los misterios de las cuevas. Es de la editorial Odeón y es el 10º premio Juan Antonio Cebrián. Paco González, como le llama a su amiga Casasola, no dice Francisco, dice Paco, se adentra en el útero de la tierra para descifrar sus mensajes ancestrales, dando luz y sentido a quienes somos. Es un libro cuyo diseño tiene como cierto color y alguna que otra fotografía. Eso que veis gris forma parte del diseño. Indaga en el origen de nuestras creencias más sagradas y propone nuevos enigmas que harán las delicias de los lectores y lectoras más exigentes. Cruz Morcillo, escritora, periodista y colaboradora de televisión, hablando normalmente de crónica negra de casos policiales, ha escrito este libro en la colección sin ficción de la editorial Al Revés, titulado La Hermandad del Mal. Y aquí cuenta la historia de el descuartizador de Majadahonda. Dice: a Bruno Hernández Vega lo apodaron el descuartizador de Majadahonda y fue condenado por el asesinato de su tía Liria y su inquilina Adriana. Pero detrás de Bruno se esconde una enfermedad difícil de controlar, con consecuencias siempre imprevisibles: la esquizofrenia paranoide. Para la autora, Cruz Morcillo, quizás el culpable sea también una víctima. Sin medicación y sin freno, todo es posible en un brote de un enfermo mental, y el chalet de los horrores es la prueba. El libro, por cierto, está dedicado
a la memoria de las dos asesinadas, Adriana y Liria. La editorial Ediciones B ha apostado por una nueva autora, Nagore Suárez. Con ella ha sacado ya 2 títulos. La música de los huesos es la primera novela. Cuenta, el plan de Anne parecía perfecto, pasar el verano en la vieja casa familiar de la Ribera Navarra para aclararse las ideas, reencontrarse con los amigos de la infancia y bailar hasta el amanecer en un festival de música. Pero el destino guarda sorpresas que pueden ser muy peligrosas. Cuando llega a su tan ansiado refugio, Anne se entera de que han aparecido unos extraños huesos enterrados en el jardín de su casa. Y eso no es todo. Gabriel, su inspector de la policía foral, entra en escena para investigar los sucesos y sacar a la luz una trama que cada vez resultará más sorprendente y aterradora. La historia continúa con el ritual de los muertos. Habían pasado casi 7 meses desde que volviera a la casa indiana de mi abuela con la intención de pasar el verano y asistir a un festival de música. 7 meses desde que aparecieran unos huesos en el jardín, que resultaron estar relacionados con mi madre y con lo que ocurrió en el pueblo durante el verano de 1978, cuando ella aún era una adolescente. Desde entonces, las cosas habían cambiado mucho. ¿Qué está pasando en el pueblo? Anne no puede evitar obsesionarse con esta historia. Cuando el padre de un amigo fallece, Anne regresa a la Ribera Navarra para asistir a su funeral, a pesar de que aún sigue teniendo pesadillas con lo que ocurrió la última vez que estuvo allí. Pero el hallazgo de un cadáver cerca del cementerio lo cambiará todo, y lo que parecía una corta estancia se convertirá en el comienzo de un nuevo misterio. ¿Qué está pasando en el pueblo? Anne no puede evitar obsesionarse con esta historia que adquiere tintes cada vez más oscuros. ¿Narcotráfico? ¿Profanaciones de tumbas? Anne se verá envuelta en una investigación que involucra tanto a sus viejos amigos de la infancia como a Gabriel Palacios, el inspector de la policía foral, con quien vivió una breve pero intensa historia de amor. Intriga, thriller, suspense. Ya tenemos 2. Y por cierto, las reseñas están en anicaentrelibros.com. No te las pierdas. Con más detalles siempre. Y vuelve el franquismo y vuelven los nazis, en este caso con La traductora, publicado por HarperCollins y escrito por José Gil Romero y Goretti Irisarri. Octubre de 1940. El general Francisco Franco planea dirigirse en tren hasta Hendaya, donde se reunirá con Adolf Hitler. Elsa Braumann es una joven traductora de libros alemanes que subsiste en el Madrid de 1940 al cuidado de su hermana. Una noche en la Capitanía de Madrid se requiere a Elsa para una misión de carácter secreto y que está relacionada con el encuentro entre Franco y Hitler. A lo largo de los siguientes días, Elsa comienza a intimar con el capitán Bernal, jefe de seguridad de la operación, hombre cultivado y amante del cine como ella. Pero alguien amenaza a Elsa para involucrarla en una operación de contraespionaje. Dispondrá de 3 minutos para robar ciertos documentos a Franco en el tren que les llevará hasta Hendaya. El devenir de la Segunda Guerra Mundial está ahora en las frágiles manos de Elsa Braumann, esas que están a punto de traicionar al hombre de quien se está enamorando. Según Luis Zueco, La traductora es una novela llena de intriga, aventura y pasión. Unos pocos minutos pueden cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y la historia de España. No solo de thriller vive Anika. En este caso os presento un libro publicado por Almuzara que me llamó la atención porque el personaje protagonista de la novela es muy famoso. Era muy famosa y por lo visto muchas cosas han cambiado desde que triunfara, solo una se ha mantenido en el tiempo: el miedo a hablar de ella. ¿De quién hablamos? De Encarna Sánchez. Directamente Encarna Sánchez. Juan L. Zafra es quien ha escrito esta novela, fruto de una investigación que ha durado años. El 5 de abril de 1996 fallecía Encarna Sánchez. Más de 25 años después, su vida sigue siendo una incógnita. De ella se sabe lo mucho que logra profesionalmente en radio, crear un tono para la madrugada, darle sitio a un público al que se ignoraba en la tarde y hasta crear una tertulia del corazón. Llega a ser la mujer mejor pagada de la historia de la comunicación en España, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie ha querido pronunciarse ni interesarse en desvelar toda la verdad de Encarna. El autor ha sufrido lo suyo. Por esta novela desfilan algunas de las personalidades más importantes de este país. Los diálogos novelados
Se corresponden con horas de grabaciones, de entrevistas, de publicaciones que dan validez a los comentarios, sentimientos y acciones que los personajes protagonizan en una España muy distinta de la actual. A mí es que me encantan los supervillanos, los personajes borderline y los villanos. Y esta me parece que era una villana que flipas. Y por cierto, hasta ahora no he dicho nada juvenil, todo parece adulto, pero por aquí tengo un libro de Manuel L. Alonso, Enemigo sin rostro, que son 3 relatos juveniles de terror. Yo leí un libro anterior suyo, publicado también por SM, y me pareció que hacía unos relatos muy chulos para los jóvenes, adolescentes, y pues que podíamos leer los adultos con gusto. ¿Serías capaz de hacer frente a tus miedos? Sí, lo sé, es un tópico. Una casa abandonada, tus nuevos amigos te retan a entrar en ella, la típica historia de terror. Pero esto es mucho más, no es una historia, son 3. Y no tienes ni idea de lo que es pasar miedo, aún no. Si te atreves, abre el libro y prepárate. Y ya puestos, vamos a otro juvenil de la galera Young. Aquí hay, seguro, muchísimo humor, porque está escrito por Martín Piñol. Ciudad de vampiros, el club de las sombras. De suspender no es lo peor que te puede pasar cuando haces un trabajo del bachillerato. La vampira de Barcelona, la secuestradora de niñas que conmocionó y atemorizó la sociedad de 1912, parece un buen tema para el trabajo de investigación de Sol. Pero la línea entre realidad y leyenda urbana es muy peligrosa. Ayudada por Jonathan, un compañero de clase aspirante a youtuber, y por Rafa, un vecino en silla de ruedas que había sido guía turístico, Sol sigue el rastro de la terrible criminal en una Barcelona donde, un siglo después, todavía desaparecen muchos menores. Y los 3 se encontrarán con una ciudad que oculta secretos siniestros y letales. Una novela ácida y trepidante sobre 3 amenazas que pueden destrozarte la vida. Los vampiros, los cruces y el bachillerato. ¡Ay tú! Y aquí hay cabida para todo, ya lo sabéis. Tenemos un libro de San Pablo titulado Encuentros con Jesús de Nazaret, de Santiago Chivite. El periodista y escritor Santiago Chivite encuentra a Jesús en la calle y comparte con él dudas, confidencias y reflexiones en un diálogo suspendido en el tiempo y el espacio, y ajeno a los rigores de la teología y las prescripciones de la liturgia. Y en sus charlas y paseos va desvelándonos la dulzura de sus palabras, la fuerza y sentido de su vida, que vivifican la nuestra. Y en la misma editorial está este libro, Consolación, de Carmen Guaita. Es la historia de la madre María Rosa Molas. Con el brío y la belleza de su inconfundible estilo literario, la escritora Carmen Guaita se ha zambullido en la apasionante vida de la madre María Rosa Molas para contarnos con exquisita fidelidad su historia, la de una mujer valiente, visionaria, emprendedora y generosa que quiso y supo mejorar la vida de enfermos, ancianos, mujeres y niños con amor y trabajo duro, que luchó contra epidemias y detuvo bombardeos, que supo anticiparse a los avances sanitarios y educativos. Consolación es el nombre de la congregación que fundó y la palabra que mejor describe su historia. ¿Conocéis la serie Anna Travel, el juego? Toda la temporada está en Radio Televisión Española Play. En fin, yo no conocía esta serie, pero Maribel Verdú, Natalia Berbeque no son precisamente desconocidas. Y resulta que está basada en una novela de Roberto Santiago, titulada en principio Ana. Anna Travel, el juego, está en la editorial Bucket, así que es bolsillo. Es muy gordito. Un thriller absorbente protagonizado por una mujer inteligente pero acabada, talentosa pero autodestructiva, única. Os lo leo porque yo no me conozco la historia. Años atrás, Anna Trammell fue una brillante penalista a la que se disputaban los mejores despachos. Un oscuro suceso cambió su vida y ahora pasa los días entre recursos administrativos en un mediocre bufete, ahogándose en un vaso de whisky. Pero el corazón le da un vuelco cuando su hermano, Alejandro, con el que no habla desde hace 5 años, la llama angustiado. Ha sido detenido por el asesinato de un importante empresario. Ana pide ayuda a su jefa y vieja amiga, Concha. Necesita la estructura y los recursos del despacho para llevar adelante una defensa en la que tiene prácticamente todo en contra. Acompañada de un peculiar equipo,
Un viejo investigador, una abogada Nobel y un becario ludópata se enfrentará a un gigante empresarial. Ya sabéis que mola lo de las series, pero yo suelo leer los libros antes y luego de las series o las películas. Larga vida a los libros.